La poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Estas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas como el nylon o el Kevlar. Las aramidas son un tipo de poliamidas en las que hay grupos aromáticos formando parte de su estructura. El grupo ácido carboxílico amida, que se presenta a intervalos regulares en la molécula lineal básica de todos los homopolímeros de poliamida, determina las características fundamentales de los plásticos de ingeniería de PA. El fuerte carácter polar de estos grupos resulta de una unión del hidrógeno entre las moléculas vecinas que tienen como consecuencia la rigidez y la resistencia mecánica y térmica de estos materiales. Dentro de las propiedades, encontramos que las poliamidas tienen una resistencia mecánica, dureza, rigidez y tenacidad media elevada, una elevada capacidad de amortiguación mecánica, buena resistencia a la fatiga, excelente resistencia al desgaste, buenas propiedades de deslizamiento, en la mayoría de los casos elevada absorción de humedad y reducida estabilidad dimensional. Un enlace doble predominante de los grupos carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno con anillos aromáticos da lugar a plásticos de resistencia extrema a la temperatura, aramidas. Las poliamidas amorfas exhiben las buenas características típicas de las poliamidas cristalinas, aunque la absorción de agua es mucho más baja, por lo que no las manchan las bebidas ni la tinta. Con la absorción de agua aumenta su dureza. Son además muy estables y sin distorsión, ya que apenas tienen postcontracción. Resisten al impacto hasta menos 40 grados centígrados y exhiben buenas características de fluencia hasta prácticamente su elevada temperatura de transición vítrea. Se obtienen fibras muy resistentes a la tracción como el Kevlar, o fibras también muy resistentes al fuego como el Nomex. Otro tipo de poliamida es el nylon. Este se obtiene a partir de hexametilendiamina y el ácido adípico. Existen varios tipos de nylon. El nylon 6.6 contiene una tensión de tracción en el punto de fluencia de 11.500 libras sobre pulgada cuadrada. Tiene una dureza Rockwell R de 118. Un módulo de tracción de 4.3 por 10 a la 5 libras sobre pulgada cuadrada. Con este tipo de nylon se fabrican engranajes, bujes, cojinetes, levas, poleas, ruedas de cadena, engranajes autolubricados, sellos, partes de válvulas, arandelas y piezas. Otro tipo de nylon es el nylon 6. Es el más conocido y utilizado de los plásticos técnicos. Posee excelentes propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, químicas y la posibilidad de ser modificados con aditivos. Este tiene alta resistencia mecánica, rigidez, dureza y tenacidad, una buena resistencia a la fatiga, alto poder amortiguador, buenas propiedades de deslizamiento y resistencia sobresalientes al desgaste. Es resistente a la mayoría de los compuestos orgánicos como benceno, cloroformo, acetona, ésteres y éteres, etc. Se disuelve en fenol, cresol y ácidos minerales fuertes. Una buena resistencia frente al álcalis y es resistente a ácidos inorgánicos. El uso del nylon 6 ofrece un amplio rango de posibilidades de utilización en muchas industrias. Muchas veces el nylon 6 responde exitosamente donde metales y otros materiales fallan. Manufactura de cuerdas de neumáticos, líneas de pesca, hilos, filamentos, redes, cuerdas para instrumentos, guitarras, violines, violas, violonchelos, medias, prendas de vestir, marcos de armas. El nylon 11, a diferencia de los otros, no absorbe la humedad. Este tiene una elevada resistencia a la tensión y a la compresión, valores estables incluso en presencia de humedad o en lugares secos, resistencia al deterioro, resistencia al envejecimiento y resistencia a las bajas temperaturas, lubricación automática, un coeficiente de fricción bajo. Generalmente no se requiere lubricación para las aplicaciones de deslizamiento. Sus usos mecánicos, gracias a la estabilidad de sus excelentes características mecánicas, ya sea en ambientes húmedos que a bajas temperaturas, se usa
en aeronáutica, en la marina, en los transportes y en las maquinarias, como por ejemplo en los rodamientos, en los cojinetes, en las guías y en las piezas mecánicas. La poliamida 6, también conocida como perlón, tiene dentro de sus propiedades principales una buena resistencia al desgaste, una buena flexibilidad, es compacta y dura, se puede usar como aislante eléctrico, tiene una buena mecanización, tiene amplia resistencia a los productos químicos. Dentro de sus aplicaciones está la fabricación de engranajes, aristas para cojinetes, tornillos y tacos, guías para émbolos, poleas de rodadura, entre otros. Dentro de la normatividad encontramos las designaciones de tipo se da de acuerdo con la norma ASTM de 789 o de grupos y clases de acuerdo con ASTM de 4066. Se suplementan con un número de grado indicando primariamente viscosidad creciente. Las clases incluyen 1. Uso general, 2. Estabilidad al calor y 3. Nucleada, seguido entre las distintas secuencias de un grupo con modificada al impacto, modificada a flexión, plastificada o combinaciones de tales modificaciones. La poliftalamida es una resina termoplástica sintética de alto rendimiento de la familia de las poliamidas, que se utiliza para sustituir metales en aplicaciones automotrices de alta temperatura. Las poliftalamidas constituyen poliamidas parcialmente aromáticas, es decir, presentan anillos bencénicos en su cadena polimérica, a diferencia del nylon 66 o nylon 6, que presentan una estructura química totalmente alifática. Las poliftalamidas son materiales polares con un punto de fusión cercano a 310 grados centígrados y una temperatura de transición vítrea de 127 grados centígrados. El material presenta una buena resistencia y rigidez. El material puede ser reforzado con fibra de vidrio o de carbono y tiene muy buen rendimiento a alta temperatura. Grados reforzados de poliftalamidas son capaces de resistir el uso continuo a 180 grados centígrados. Las poliftalamidas se utilizan en aplicaciones de automoción, en las que su resistencia química y estabilidad a la temperatura son importantes. Entre las aplicaciones más comunes de la poliftalamida se encuentran partes de bobina de motor automotriz, conectores de línea de combustible, bomba de líquidos refrigerantes, partes mecánicas de equipos de aviación, anillos de desgaste de bombas, múltiples de calentamiento de agua. También, la poliftalamida es totalmente reciclable, ya sea por medio de remolido y reprocesado o como energía para plantas de incineración. El policarbonato pertenece al grupo de los termoplásticos utilizados ampliamente en la industria. Está basado en polímeros unidos por grupos de carbonato en una gran cadena molecular. El policarbonato posee un módulo elástico entre 2 y 2.4 gigapascales. Tiene un coeficiente de Poisson entre 0,391 y 0,408. Su resistencia mecánica de la compresión está entre 69 y 86.9 megapascales. Tiene una resistencia mecánica de la flexión alta, una resistencia mecánica a la tracción de entre 60 y 72.4 megapascales y una tenacidad a fractura KIC de entre 2.1 y 4.6 megapascales por metro a la 1 medio. En cuanto a sus propiedades químicas, tiene una resistencia a los ácidos débiles y una resistencia media a los ácidos fuertes. Tiene resistencia media tanto a alcalis débiles como a los fuertes. Tiene una baja resistencia a las cetonas, halógenos e hidrocarburos aromáticos. Es degradable en tetracloruro de carbono. Tiene un porcentaje de absorción de agua del 0,1% en 24 horas. Y su resistencia frente a la oxidación a 500 grados centígrados es muy pobre. En la normatividad encontramos la ASTM de 1044, que es el método de prueba estándar de resistencia de plásticos transparentes a la abrasión de la superficie, y la ASTM de 1003
que es el método de prueba estándar para neblina y transmitancia luminosa de plásticos transparentes. El policarbonato es usado en la arquitectura y en los hogares por sus principales cualidades: transparencia, resistencia a las temperaturas y a los impactos. En la industria óptica se emplea principalmente como material en la fabricación de lentes por su dureza y resistencia, teniendo un índice de refracción de 1,585. Al igual que con las lentes, el propósito principal de este material reside en la protección. Es prácticamente irrompible, resistente a temperaturas extremas, es muy ligero, admite el tintado en una amplia gama de colores y filtros de luz ultravioleta. En la fabricación de monturas, el material es arduo de manipular por su dureza y los ajustes son problemáticos. Es muy vulnerable a los disolventes como la acetona. Sus diseños están enfocados exclusivamente para deportes y protección industrial. Suelen ser transparentes, de varillas flexibles y puentes de caucho para una mejor adaptación y comodidad. En conclusión, nos damos cuenta que los plásticos como las poliamidas y los poliftalamidas pueden ser reemplazos de materiales comunes para ciertos tipos de trabajos. Los plásticos ofrecen varias ventajas sobre el vidrio y otros materiales, incluyendo amplia disponibilidad, un peso ligero, bajo costo y durabilidad. En cuanto al policarbonato, es 200 veces más resistente que el vidrio y es más ligero, permitiéndole estar presente en la mayor parte de la industria en general.